La mayoría de la gente intenta ganarse el respeto hablando, acumulando palabras como si fueran monedas, esperando que el ruido valide su presencia. Pero observa con atención en cualquier sala, en cualquier reunión, en cualquier escenario donde realmente se mueve el poder, la persona más influyente aún no ha dicho ni una sola palabra. No interrumpe, no compite, no se justifica, y sin embargo, todo gira en torno a ella. Pierdes autoridad cada vez que te inquietas. La cedes cuando te explicas de más, la diluyes cuando buscas aprobación con gestos pequeños, con sonrisas nerviosas, con movimientos innecesarios. Hoy no vamos a hablar de lo que dices. Vamos a desarmar la ilusión de que el lenguaje verbal es la principal herramienta de dominio. Te voy a enseñar cómo usar el silencio y la quietud imponente como armas invisibles. Cómo construir una presencia que no negocia, que no suplica, que no compite y que aún así obliga a una rendición subconsciente. Esto no es teoría, Ann. Es estrategia, es biología aplicada al comportamiento. Es psicología operando en tiempo real, el anclaje primordial de la quietud física. Imagina que entras a una sala. Antes de que digas una sola palabra, ya has sido evaluado. Tu cuerpo ha hablado por ti. Tu nivel de control interno, tu estatus percibido, tu seguridad, todo se comunica en microsegundos. El primer principio es brutal en su simplicidad. En quien controla su cuerpo, controla la narrativa. La mayoría de las personas están filtrando ansiedad a través de micromovimientos, dan dedos que se agitan, pies que no se detienen, hombros que se encogen, respiración superficial. Cada uno de esos gestos es una fuga de poder. No lo notan conscientemente, pero el cerebro de quienes te rodean sí lo registra y lo traduce en una conclusión automática. Esta persona no está en control. Ahora, invierte la ecuación. Quietud no significa rigidez. Significa control deliberado. Significa que cada movimiento que haces es elegido, no impulsivo. Que puedes permanecer inmóvil sin incomodarte. Que no necesitas llenar el espacio con actividad para sentirte válido. Cuando dominas la quietud física, ocurre algo interesante. El entorno empieza a ajustarse a ti, porque la mayoría de las personas viven un estado de energía frenética. Y cuando alguien aparece con una energía estable, firme, casi imperturbable, rompe el patrón. Y cuando rompes el patrón, captas la atención. La persona más silenciosa de la sala no es ignorada, es observada, porque el cerebro humano está programado para detectar anomalías. Y alguien que no reacciona como los demás, que no compite por atención, que no se agita, se convierte en un punto de interés automático. Pero hay un nivel más profundo. No se trata solo de quedarte quieto, se trata de eliminar los micromovimientos involuntarios, de entrenar tu cuerpo para que refleje una compostura de alto estatus, espalda alineada, respiración lenta, movimientos mínimos y precisos. En ese momento, sin decir una palabra, has creado un anclaje psicológico en presencia. La arquitectura del dominio espacial. Ahora que controlas tu cuerpo, vamos a hablar del espacio. Porque el poder no solo se proyecta, también se posiciona. La mayoría de las personas entra a una sala buscando dónde encajar. Buscan esquinas, buscan bordes, buscan lugares donde no molestar. Esa es una mentalidad de permiso. El dominio empieza cuando dejas de pedir permiso. Cada espacio tiene una geometría invisible. Hay puntos donde la atención converge naturalmente. Centros, ejes, líneas de visión. Quien entiende esto no se mueve al azar. Se posiciona estratégicamente. No necesitas ocupar el centro exacto de la sala, pero sí necesitas ocupar un lugar que te permita ser visto sin esfuerzo, donde tu presencia no compita, sino que se imponga de forma natural. Y luego viene el siguiente nivel, la postura. La gente de bajo estatus se contrae
se hace pequeña, reduce su huella física. La gente de alto estatus se expande, no de forma exagerada, sino relajada, hombros abiertos, brazos sin tensión, movimientos amplios, pero lentos. La clave es esta: no estás invadiendo el espacio, estás habitándolo. Cuando colocas tu cuerpo con relajación y amplitud, estás enviando una señal clara. Este lugar me pertenece, no porque lo reclame verbalmente, sino porque lo asumo como un derecho. Y esa es una de las señales más poderosas que el cerebro humano puede interpretar. Porque el verdadero estatus no se declara, se asume. Cuando dejas de moverte como alguien que pide permiso y comienzas a moverte como alguien que ya ha sido aceptado, cambias la jerarquía sin abrir la boca. El bloqueo visual y la conformidad silenciosa. Ahora entramos en uno de los mecanismos más subestimados y más poderosos, en la mirada. La mayoría de las personas evita el contacto visual prolongado. Lo rompe rápido, lo fragmenta, lo vuelve inseguro. Y en ese gesto, sin saberlo, cede terreno, porque la mirada es una herramienta de calibración social. Cuando miras a alguien, estás estableciendo una relación de jerarquía. Y cuando sostienes la mirada con calma, sin tensión, sin desafío agresivo, pero sin retirarte, estás enviando un mensaje claro: no estoy subordinado. Aquí entra la técnica de los 3 segundos. 3 segundos de contacto visual sostenido son suficientes para generar un reajuste subconsciente en la otra persona. No es una mirada intimidante, es una mirada estable, relajada, presente. La mayoría de las personas no puede sostenerla, y cuando la rompe, su cerebro interpreta automáticamente una posición inferior. Pero hay un matiz importante: no se trata de mirar fijamente de forma incómoda. Eso genera rechazo. Se trata de desarrollar un enfoque visual, relajado, pero inquebrantable, como si observaras sin esfuerzo, como si no hubiera prisa por apartar la vista. Cuando combinas esto con la quietud física, creas una contradicción poderosa en esto. Completamente presente, pero no estás reaccionando. Y esa combinación genera una respuesta automática en los demás en ajuste. Empiezan a hablar más, empiezan a justificarse, empiezan a llenar el espacio que tú has decidido no ocupar con palabras. Y en ese momento, sin decir nada, ya estás liderando la interacción. El retraso de reacción calculado como juego de poder. Ahora vamos a romper uno de los reflejos más arraigados en el comportamiento humano: la necesidad de responder de inmediato. Alguien habla y tú reaccionas. Alguien te mira y tú respondes. Alguien hace una pregunta y tú te apresuras a contestar. Ese impulso es automático, pero también es una señal de subordinación, porque quien reacciona de inmediato se coloca en una posición de respuesta. Y quien siempre responde no lidera. Aquí entra el retraso de reacción calculado en 3 segundos. 3 segundos antes de responder a cualquier estímulo externo. Antes de asentir, antes de hablar, antes de moverte. Al principio, se sentirá incómodo, porque estás rompiendo un patrón automático. Pero esos 3 segundos hacen algo extraordinario. Antes sacan del modo reactivo y te colocan en modo deliberado. Y desde afuera, generan una percepción completamente distinta. La gente empieza a preguntarse: ¿qué estás pensando? Empieza a proyectar profundidad, control, análisis. Porque en un mundo donde todos reaccionan rápido, quien se toma su tiempo parece estar en otro nivel. Además, hay un efecto secundario poderoso. Cuando no llenas el silencio, obligas a los demás a hacerlo. Y en ese intento, hablan de más ansé, explican de más ansé, exponen. Tú no necesitas presionar, solo necesitas sostener en expresión neutral. Cuerpo estable en mirada tranquila. Y el otro lado, sin darse cuenta, empieza a ceder terreno. Ese es el juego de poder silencioso. Anclaje ambiental e integración final. Hasta ahora,
Has trabajado tu cuerpo, tu posición, tu mirada y tu tiempo de reacción. Ahora vamos a expandir tu influencia más allá de ti. El entorno no es neutro, es una extensión del juego psicológico. Cuando entras a una sala, hay objetos, puntos, referencias, una mesa, una silla, una pantalla, una puerta. La mayoría de las personas los ignora, pero tú puedes utilizarlos como anclas. Cuando te posicionas cerca de un objeto clave, lo incorporas a tu territorio. Cuando apoyas una mano de forma relajada, cuando te inclinas ligeramente, cuando ocupas ese espacio con naturalidad, estás ampliando tu presencia física. No es invasivo, es sutil, pero el cerebro lo registra. Ahora ya no eres solo un cuerpo en la sala, eres una zona de influencia. Y cuando combinas esto con todo lo anterior, ocurre la integración, quietud física en dominio espacial, contacto visual en retraso, de reacción, anclaje ambiental. No son técnicas aisladas, son piezas de un sistema. Un sistema que, cuando se ejecuta con naturalidad, crea una personalidad de alto estatus que no necesita demostrar nada. Y aquí está el punto clave. ¿Esto no funciona si se siente forzado? No estás interpretando un personaje, estás eliminando comportamientos que te restan poder. Estás dejando de hacer lo que te debilita. La autoridad silenciosa no se construye añadiendo cosas. Se construye quitando ruido, quitando movimiento innecesario, quitando palabras vacías, quitando reacciones impulsivas. Y cuando eliminas todo eso, lo que queda es presencia. Pero esto no se domina en un escenario grande, se entrena en entornos pequeños, en conversaciones cotidianas, en reuniones simples, en interacciones donde el riesgo es bajo. Ahí es donde practicas la pausa, ahí es donde ajustas tu postura, ahí es donde sostienes la mirada un segundo más y poco a poco, sin darte cuenta, tu forma de estar en el mundo cambia. La gente empieza a percibirte distinto, no porque hables mejor, sino porque no necesitas hacerlo. Y ese es el verdadero cambio de juego, porque cuando entras a una sala y no sientes la necesidad de demostrar, de convencer, de justificar, algo se invierte. Allá no estás buscando validación, la estás generando sin palabras, sin esfuerzo visible, sin ruido. Y en ese silencio se revela el nivel más alto de influencia, aquel que no se anuncia, pero que todos sienten.